Bueno, hola a todos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver el signo según Peirce, siguiendo semiología del CBC y de UA21. Empecemos entendiendo que a diferencia de Saussure, que recuerdan que tenía una concepción del signo que era diádica, formada por el significado y el significante, ¿sí? Peirce no, Peirce va a plantear una concepción triádica, formada por tres partes. Y además va a plantearla desde un pensamiento más pragmático. ¿Qué quiere decir pragmático? Que tiene en cuenta el contexto y el mundo de los individuos. Va a decir que el signo es algo porque va a representar algo para alguien. Es decir, porque va a haber alguien que va a interpretar ese signo, que lo va a recibir, ¿sí? Es mediante el pensamiento de las personas que los signos existen, que son algo, ¿entienden? Además va a plantear que los signos, además de producir significados en los individuos, tienen un rol activo para la construcción del mundo y la acción del sujeto en ese mundo. Eso quiere decir que es pragmático. Va a plantear también Peirce para explicar cómo emergen los signos, es decir, desde el origen de ellos, pero también las características que los hacen ser signos como tal. Va a plantear, por un lado, la categoría de la primeridad. Va a decir, la primeridad es más filosófico toda esta cuestión, ¿sí? Es más abstracto para entender el signo. Pero va a decir que la primeridad va a ser un sentimiento, una cualidad que va a ser pura e indeterminada de los entes. Imagínense la rojidad, por ejemplo, ¿no? de algo, sin ser un algo. Es la rojidad como tal, la cualidad, el sentimiento de la rojidad, del ser rojo, la lindura, la fealdad, por ejemplo, en tantos sentimientos y la rojidad en tanto cualidad. La bondad, la maldad, es como el ente, la cualidad sin un ente todavía, sin una concreción en un objeto real, solamente es la cualidad como tal. Esa es la primeridad, entendido como el primer paso, si quieren, el primer origen de un signo. Luego la secundidad ya adquiere más complejidad porque la cualidad que dijimos se concreta en algo. El rojo de un objeto, la lindura de una persona, la maldad de otra, por ejemplo, ¿no? Ya hay algo real. Y la terceridad va a plantear la Peirce como una categoría de ley porque va a regular la unión entre la primeridad y la secundidad, como una palabra, digamos, que una esta rojidad primera con el objeto de la secundidad. Por ejemplo, este papel es rojo, esta persona es mala, esta persona es linda. ¿Sí? Ya hay una ley que regula estas dos uniones. Eso es la terceridad, como la complejidad máxima de la emergencia del signo. Bien, Peirce dijimos que planteaba una concepción del signo que era triádica, compuesta por tres elementos, a diferencia de Saussure que la planteaba de manera diádica. Peirce va a tener una concepción más pragmática y va a considerar que un signo es un signo porque significa algo para el pensamiento de alguien. Entonces considera más el pensamiento y la mente como lo que hace existir el signo. El signo existe porque hay alguien que lo ve y alguien que lo interpreta. Entonces, el primer elemento del signo va a ser el representamen. Va a decir qué es lo que funciona como signo en sí mismo para que el otro lo perciba. Un signo siempre es algo que está en lugar de otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo de representamen es la figura de un corazón. No va a ser el corazón en sí mismo en la realidad objetiva, ¿entienden? Sino va a ser una realidad teórica. La figura de un corazón figura, a modo de representamen, este corazón. Y alguien percibe, imagínense si yo ahora les dibujo la figura de un corazón, todos van a saber de lo que estoy hablando y les va a evocar a lo que eso significa, ¿no? Pero existe como tal porque hay una mente, hay un pensamiento que lo está percibiendo, ¿sí? Entonces el representamen sería el dibujo de la figura, por ejemplo. Y el interpretante es lo que les estoy diciendo. Ustedes cuando ven el dibujo del corazón, algo les evoca. Hay una idea mental que tienen de este representamen. Eso es el interpretante. Algunos pueden pensar en un interpretante inmediato, que sería el significado de ese dibujo del corazón, que sería el amor, la amistad, ¿sí?
Y el interpretante dinámico es el sentido que capta a alguien en otros contextos. Por ejemplo, si alguien acaba de pasar, si alguien está enamorado en este momento que está viendo el video y ve el dibujo del corazón, el interpretante dinámico que va a tener va a ser distinto al que pueda tener otra persona que no esté enamorada en ese momento. Tiene que ver algo más con el significado singular que le da cada quien en distintos contextos. Ahora en una clase tiene un significado si les hago el dibujo de un corazón, pero si se los hace una persona, por ejemplo, un compañero de clase mientras está estudiando, puede tener otro significado. Ahora es este contexto. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo dinámico, un interpretante que se va moviendo en distintos contextos. En cambio, el inmediato es el que todos podemos compartir, el interpretante que todos compartimos como idea mental de ese representamen. Recuerden siempre esta cuestión de que el interpretante para Peirce es el pensamiento, no una persona. Él no se lo imagina como una persona como tal. Dice que es la repercusión que el signo tiene en la mente, la impregnación, la huella que deja eso en la mente. ¿Sí? El significado de un signo en la mente no es sino otro signo más, el pensamiento. Es todo un poco revuelto, ¿no? Ahora las cuestiones teóricas, pero van a ir decantando. Ustedes confíen en eso. Y como tercer elemento teníamos el representamen, el interpretante y también el objeto. El objeto es aquello a lo que elude el representamen realmente, al objeto real. ¿Sí? Está el objeto inmediato, que sería el que está dentro del signo, el objeto real. Por ejemplo, la figura de una pistola, el dibujo de una pistola, simboliza el arma real, el objeto inmediato del arma. Y el objeto dinámico sería el que está afuera del signo mismo y que va a sostener al representamen, es decir, que el arma real pueda simbolizarse con una figura. ¿Sí? Por ejemplo, la mente que enlaza la figura de un corazón, que nada se parece a un corazón real con los sentimientos. ¿Sí? Fíjense que la realidad es arbitraria en este sentido, en cómo determina el signo en su representación. Porque nosotros continuamente estamos dibujando un corazón, o en los emojis de WhatsApp, por ejemplo, y nada se parecen a un corazón real, pero fíjense el interpretante que suscita en las personas, ¿no? Como una idea de amor, que está generalizada y todos coincidimos con ello. ¿Se entiende? Pero eso tiene que ver con un objeto dinámico. ¿Se entiende? Y el objeto inmediato sería lo que verdaderamente figura, lo que está dentro del signo, y lo dinámico lo que está fuera. Recuerden siempre que Peirce es pragmático en este sentido. Acá tenemos este esquema. Fíjense que el interpretante está un poco más alejado en la triádica, ¿no? Triádica, triangular, objeto, representamen. Y el interpretante un poco más alejado. ¿Por qué es esto? Porque dice Peirce que el signo el pensamiento es también un signo más, y a su vez no lo comprende como una persona de carne y hueso. El interpretante es la mente y lo que el signo en ella se imprime, lo que el signo en ella evoca a modo de interpretante. ¿Se entiende? Acá tenemos este esquema que puede plantear bien la diferencia con Saussure. Saussure lo que planteaba en su modelo binario o diádico era este significante, como la palabra en sí misma, el fonema que tenía, el sonido que se impregnaba en nuestra mente a modo de huella, y el significado como la imagen del árbol en sí, que evoca en nuestra mente. Acá tenemos la tríada de Peirce, que es distinta. El objeto es el árbol real. El signo o el representamen sería lo que Saussure entiende como el significante. Entienden que agrega una cuestión más y al mismo tiempo la complejiza, porque entiende que el pensamiento es a la vez un signo y que todo lo que distingue lo que está dentro del signo de lo que está fuera, porque ya les dije que Peirce era pragmático. Subrayen eso de pragmático porque entiende el contexto de las cosas y a su vez lo comprende de manera más triádica, justamente, ¿no? Como una cuestión de la mente de la persona y lo que en ella se imprime y lo que es también singular de lo que cada signo evoca en cada quien, que tendría que ver con lo dinámico.
Además, Peirce va a plantear que los interpretantes también van a ser signos, o que incluso pueden ser representamen de otro signo en otra semiosis. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? Es que la cadena semiótica va a ser infinita. ¿Sí? Entonces, lo que en un contexto es interpretante, en otro contexto puede ser representamen. Va a depender del contexto, por eso es pragmático. Y los tres aspectos del signo va a decir que son lógicos o formales. Solamente van a existir en la mente de la persona cuando percibe el signo. Lo que se separa o se distingue a nivel pedagógico es meramente mental, pero en la práctica la triádica no se separa, es todo parte de un mismo proceso. De ahí que el signo es ante todo una categoría mental. Evocamos objetos con nuestro pensamiento y el pensamiento es a la vez un signo. En contextos distintos será interpretante, en otros contextos será representamen, porque la cadena semiótica que ordena los signos que les asigna lugares es infinita y pragmática, dependerá del contexto. Bien, acá tienen otras puntualizaciones por si quieren leerlas o les sirve. Bien, hagamos una pausa. Nosotros vimos que el signo tiene una composición triádica, ¿no? Tiene tres categorías, tiene tres elementos. Vimos primeridad, secundidad, terceridad, como las tres categorías que explicarían cómo emerge un signo de menor complejidad a mayor complejidad teórica, abstracta. Y vimos también los tres elementos del signo, el representamen, el objeto y el interpretante un poquito más lejos, ¿sí? En tanto se trata del pensamiento y no de la persona en carne y hueso. Lo que va a plantear Peirce es una clasificación del signo según cómo se van a ir relacionando los tres elementos con las tres categorías. ¿Sí? Ahí tienen este esquema para que lo pueden ver bien. Vamos a ir desglosándolo de a poco en conjunto. Bien. Vamos a ver la partecita primera que es el del representamen, según las categorías. Representamen más primeridad va a generar el cualisigno. El cualisigno va a ser el signo en su aspecto de cualidad. ¿Viste? Cualidad más signo, cualisigno. Por ejemplo, el color rosa que puede estar en una flor. El cualisigno es una simple posibilidad. ¿Sí? Ya vimos que la primeridad era la rojidad, ¿no? Como cualidad suelta que todavía no estaba concretada en nada real. Bueno, el cualisigno entonces también va a ser una posibilidad, no va a estar concretado en algo real. Es algo que puede o no puede estar en algo, ¿no? Como el rosa en una flor. El sin signo es la secundidad más el representamen. Es cuando ya la presencia del color definitivamente está en esta flor, cuando ya se materializa en un objeto concreto. Tiene que ver entonces con la secundidad que repasamos, ¿no? Y el legisigno tiene que ver con la terceridad en el representamen, que es la norma o modelo sobre el cual se va a construir el sin signo en relación al cualisigno. Por ejemplo, lo que establece el diccionario para la definición de la palabra flor. O la regla que podríamos pensar de que una flor puede ser rosa, puede ser roja, puede ser blanca, ¿sí? Por cuestiones ya genéticas de la flor misma. La terceridad siempre va a tener que ver con la ley, con la norma. Luego tenemos las divisiones del objeto en la segunda parte del cuadro en relación a las categorías. Esta quizás va a ser la parte más importante, que es la del objeto en icono, índice y símbolo. El icono va a ser el signo que se va a relacionar con el objeto por relaciones de semejanza. Va a ser una imagen mental que va a tener en cuenta la primeridad de las cosas. Por ejemplo, el cuadro de un paisaje, una fotografía o un dibujo del mismo. Se van a parecer a lo que representan los iconos, ¿sí? No van a ser la cosa en sí misma, porque recuerden que el signo siempre va a estar en lugar de otra cosa que quiere evocar. Pero si yo veo un cuadro de, no sé, del obelisco de la ciudad de Buenos Aires, me va a evocar a un lugar que yo conozco, ¿sí? Pero no va a ser el lugar en sí mismo, no voy a estar de pie en el lugar en sí mismo.
o si veo un emoji de una nube con lluvia. Me va a evocar a la lluvia como tal en sí misma, pero va a ser un icono de la misma. En relación a la semejanza, me va a generar una imagen mental. Luego tenemos al índice, que el índice va a estar conectado directamente con el objeto, porque va a venir a indicar algo, a señalar algo, siempre va a ser indicativo de algo, ¿no? Por ejemplo, las huellas de un caballo indican que acá pasó efectivamente un caballo. Si yo veo el cielo y hay nubes grises, definitivamente va a indicar lluvia. O el humo va a indicar definitivamente que hay algo prendiéndose fuego, por ejemplo. ¿Sí? El índice siempre va a ser indicativo. ¿Ven cómo cada vez nos acercamos más a la cosa en sí misma, podríamos pensar? Al objeto como tal. La primeridad era más evocativa. La secundidad ya es indicativa. Vamos a ver la terceridad. Bien, la terceridad tenemos el símbolo. El símbolo ya va a tener carácter de ley porque tiene que ver con la terceridad y tiene que ver también con el conjunto de ideas generales de la cultura, ¿no? Que van a arbitrar de manera arbitraria que la causa de un signo es sustituir, que la causa de que un signo sustituya a un objeto. Por ejemplo, es la ave blanca que representa la paz. ¿Ven cómo ya no se trata de la lluvia, del fuego, de si pasó o no pasó un animal acá? Ya es un ideal, una idea más abstracta, como la paz, ¿no? La paz. ¿Por qué la ave blanca representa la paz? Tiene que ver con algo cultural, de que se va a representar así. Entonces ya hay una convención que es arbitrariamente establecida. Y esta cuestión de lo arbitrario les puede recordar a Saussure tranquilamente, ¿no? Que hablaba de que el signo era arbitrario. Bueno, tiene que ver más o menos con lo mismo. Y tiene que ver, diría Peirce, con la terceridad y la relación del objeto. El símbolo del ave blanca representando la paz es arbitrario y está ahí por la cultura que va a arbitrar que la causa de que un signo pueda sustituir a un objeto, que en este caso podríamos llamarlo símbolo. Acá tienen un cuadrito que puede representar bien lo que venimos hablando. El icono tiene relación directa, de semejanza. ¿Sí? Acá claramente el emoji de una nube con un sol representa que se está nublando, podríamos pensar. El índice tiene ya una relación causal, de continuidad, es más directa, señala algo, es indicativo. Si yo veo un trueno, me está indicando que va a llover, un relámpago, ¿no? Y el símbolo es una relación indirecta que está por convención de la cultura y es arbitraria. Por ejemplo, una E tachada es prohibido estacionar y todos entendemos eso cuando lo vemos. Es un símbolo que está formado ahí por convención, por arbitrariedad, porque en realidad evoca nada más algo en la mente, ¿sí? Acá tienen otro cuadro que les puede llegar a servir, los iconos como signos que tienen cierto parecido con la realidad a la que se refieren, como los emojis, los indicios como signos que comunican algo, como las huellas de un perrito, o los símbolos como signos que no tienen ningún parecido a la realidad, pero que igual los entendemos. Bueno, hasta acá la clase de hoy de Peirce. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta que tengan pueden dejármela en los comentarios que estaré atenta. Bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.